Comienzo entonces a esta clase número 26 de Romanos. Wow, ya 26 clases, martes 8 de agosto. Seguimos con el título Unidos a Cristo, de la muerte segura a la vida garantizada. Como objetivo de aprendizaje hoy día, esperamos como IBIC que al finalizar el estudio de los versículos 9 al 14, que es la primera parte del capítulo 6, ustedes y yo podamos comprender y explicar cómo la unión con Cristo en su resurrección rompe el dominio del pecado sobre el creyente, capacitándolo entonces a una vida de obediencia bajo la gracia. ¿Y a través de qué? A través del análisis exegético, morfológico y teológico que vamos a hacer. Los pasajes de Romanos 9, perdón, capítulo 6, del 9 al 14, es fundamental, amados hermanos, en la teología paulina. ¿Para qué? Para entender la relación entre el creyente y el pecado a la luz de la resurrección de Cristo. Primero, vamos a ver la unión con Cristo en su resurrección. Pablo nos va a enseñar que al ser bautizados en Cristo, usted como creyente participa en su muerte y en su resurrección. Vamos a ver esa rotura del dominio del pecado en usted, es decir, que la muerte de Cristo rompe, ¿cierto?, el poder del pecado, y su resurrección inauguró en usted una nueva vida. Vamos a ver esa vida de obediencia bajo la gracia. La gracia de Dios no es una licencia para pecar, lo hemos dicho, sino un llamado a vivir en santidad. Y la unión con Cristo nos debe capacitar, o ya nos capacitó, a todos nosotros los que hemos reconocido al Señor en nuestro corazón, para vivir una vida de obediencia a Dios. Y a través de estos análisis exegéticos y morfológicos, estos pasajes son tan ricos porque utilizan un lenguaje de participación y transformación entre la obra del Espíritu Santo y lo que usted debe realizar. ¿Y qué implicaciones teológicas puede tener estos pasajes? Bueno, que estos textos subrayan la justificación y la santificación. Los marcan, lo ennegrecen, no ennegrecen, sino que lo exaltan sobre, es la vida del creyente. Una cosa es la justificación y la otra cosa es la santificación. La justificación es la declaración de Dios de que todos los creyentes son justos en Cristo, mientras que la santificación es el proceso, ¿cierto?, por el cual los creyentes son transformados a la imagen de Cristo. Eso es más o menos el objetivo de aprendizaje de estos versículos del día de hoy. Romanos capítulo 6 tiene dos grandes temas. Ya hemos visto, denme un segundo. Ya estamos analizando el primer tema, que es la refutación del antinomianismo. El antinomianismo es aquella doctrina herética por lo demás, que dice que ya a nosotros no nos compete obedecer la ley, ¿cierto? Antinominiano, no nos compete obedecer la ley, sino que tenemos en cierta manera una libertad distinta. Sin embargo, la doctrina paulina lo que dice que nosotros, para mostrar nuestra santidad y por ende mostrar que somos justificados, debemos obedecer la ley. No para salvarnos, no para mantener nuestra salvación, sino que como una muestra de amor, ¿cierto?, a nuestro Dios que nos salvó, como una muestra de que somos salvados en cierta manera. La ley nos permite vivir vidas santas, vidas que agradan, vidas consagradas, vidas piadosas. Eso es lo que hace la ley. Y la segunda parte del capítulo 6, la nueva esclavitud de la justicia, que eso todavía vamos a comenzar ya la próxima semana.
Hagamos este resumen que hacemos todas las semanas de los versos 4 al 8, ¿cierto? Siempre en 4 secciones. La número uno, perdón, aquí está la número uno. Versículo 4, ¿cierto? La sepultura sacramental y la resurrección en novedad de vida, dice parafrasea el versículo 4. Y en este versículo 4, el apóstol San Pablo explica que mediante el bautismo, ¿se acuerdan? Por eso les mandé un librillo sobre el bautismo, espero que lo hayan leído. Los creyentes son sepultados con Cristo en su muerte y resucitados con Él a una nueva vida. Y esto decíamos que simboliza un nuevo comienzo en la vida del creyente, donde la vieja vida de pecado, ¿cierto?, es dejada atrás y se inicia paulatinamente, progresivamente, una vida transformada en novedad de vida, siguiendo, por supuesto, el ejemplo de la resurrección de Cristo. Luego el versículo número 5, que es la unión orgánica del injerto en la muerte a la garantía de resurrección. Si hemos sido unidos a Cristo, que es lo que enfáticamente analizamos el martes pasado, hemos sido unidos a Cristo en su muerte, como nos unimos a Cristo en su muerte como la suya, también lo seremos en una resurrección como la suya. ¿Y esto qué significa? Que nuestra unión con Cristo, esta unión mística que hablábamos, en su muerte garantiza, ponga bien, ponga mucha atención, nuestra participación en su resurrección, asegurando, por lo tanto, nuestra esperanza de vida eterna, segura, garantizada en Cristo. Por eso que decíamos que la salvación no se puede perder. Y hoy día lo va a ratificar nuevamente el apóstol Pablo de los versículos 9 al 14. El versículo número 6, la crucifixión del viejo hombre y la destrucción del dominio del pecado. Este versículo 6 es muy relevante para que usted pueda entender su nueva vida en Cristo. Nuestro viejo ser, ese que estaba antes de Cristo, que era dominado por el pecado, donde usted era esclavo del pecado, fue crucificado con Cristo para que el cuerpo pecaminoso suyo y mío fuera destruido y ya no fuéramos esclavos del pecado. Le quedó claro, ¿cierto? La crucifixión con Cristo libera a los creyentes del poder esclavizante del pecado, permitiéndonos vivir en santidad. Usted no tiene excusa para vivir en santidad. Y si lo está haciendo, wow, de una u otra manera Dios va a tirarle la orejita, lo va a corregir, lo va a disciplinar. Bendita disciplina, porque es la que nos lleva nuevamente al camino. Cuando usted se quiere desviar para un lado del camino, viene Dios a través de las pruebas, a través de las dificultades, a través del dolor, lo encasilla nuevamente y lo pone en el camino. Es la corrección divina que habla Santiago, que habla Hebreo, que habla en muchas partes del Nuevo Testamento. Y el versículo 6, perdón, 7 y 8, que es la justificación por muerte y la esperanza escatológica de vida eterna. El que ha muerto con Cristo, crucificado, como dice el versículo número 5 y 6, ha sido liberado del pecado. ¡Ah, bendita gracia! Ha sido liberado del pecado, de esa esclavitud que lo aferraba, ¿cierto? Lo tenía aterrado usted al pecado. Ahora, si hemos muerto con Cristo, ¿creemos que también viviremos con Él? Claro que sí. La muerte con Cristo libera al creyente del dominio del pecado. Lo libera. Y la fe en la... Por favor, apaguen su micrófono, estimados hermanos. Y la fe en la resurrección nos asegura que compartiremos su vida resucitada. La muerte de Cristo, amados hermanos, es el medio de nuestra justificación y la base de nuestra esperanza de vida, pero de nuestra vida eterna con Él, eternamente con Él. Entonces, en resumen, estos versículos del 4 al 8 subrayan de manera magistral
la transformación radical que ocurre en la vida del creyente. ¿A través de qué? De esta unión con Cristo en su muerte y en su resurrección. Cuando Cristo murió en la cruz y luego fue resucitado, usted estaba ahí. Usted murió con Cristo, el viejo hombre murió con Cristo y el nuevo hombre resucita con Cristo. Y por lo tanto hay una esperanza segura de vida eterna para aquellos que están en Cristo. Bien, ese es el resumen que hicimos la semana pasada. Eh, Estas láminas siempre las voy a dejar, son evidencia de nuestra seguridad, de que nuestra regeneración siempre proviene de Cristo. Bien, entonces, exégesis del libro romano, capítulo número 6, de los versículos 9 al 14, clase 26. De estos cuatro eruditos, más Calvino, hoy día estuve consultando a Calvino, estuve consultando a dos eruditos más que no los agregué acá, pero con estos cuatro, ah, a Michael Horton, también otro teólogo reformado también que es muy buenísimo. Yo tengo la teología física de Horton. Bien. La semana pasada me gustó mucho las preguntas, ¿cierto?, que hicimos, y hoy día hice 5 preguntas que tienen relación con estos versículos del 9 al 14. La primera pregunta es, ¿cómo el fundamento establecido en Romanos 6 del 1 al 8 sobre nuestra unión con Cristo en muerte y en resurrección se conecta con la certeza de victoria presentada en los versículos 9 al 10? Lo explico. Esta pregunta es fundamental porque conecta la base doctrinal de los primeros 8 versículos con la aplicación práctica que sigue del 9 al 14. Y en los versículos del 1 al 8, Pablo estableció que los creyentes han sido unidos de manera mística o vitalmente con Cristo a través del bautismo, participando tanto en su muerte como en su resurrección. Entonces, los versículos 9 al 10 construyen o están construidos, Pablo los construye. Por favor, apaguen sus micrófonos, hermanos queridos. Los versículos de 9 al 10 van construyendo, ¿cierto? O están construidos, mejor dicho, sobre esta base al demostrar por qué esta unión mística, confiable y permanente nos favorece a los creyentes. La segunda pregunta es, ¿qué significa exactamente considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, del versículo 11, y cómo este cálculo espiritual afecta la experiencia práctica del creyente? Eh, esta pregunta podríamos responderla diciendo que el término considerado aquí, que lo vamos a analizar un poquito más tarde, considerados, es un concepto contable de la contabilidad de aquel entonces que Pablo usa frecuentemente en contextos teológicos. No significa fingir o imaginar, sino significa reconocer y apropiarse de una realidad ya existente. Usted se apropia de esto, de esta muerte, se apropia de lo que Cristo hizo por usted. Eso es lo que significa, ¿qué significa exactamente? Considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Es una declaración. Cristo firmó esto y usted debe apropiarse. Contablemente lo tiene que imputar a usted. Eso es lo que significa. ¿Cómo debe entenderse el mandamiento? No reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales, el versículo 12. En la luz de la victoria ya conseguida a Cristo. Bueno, respecto a esta pregunta aborda una aparente tensión teológica, porque si ya hemos muerto al pecado y estamos vivos para Dios, que ya lo tenemos clarito, 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 hemos sido crucificados, por lo tanto estamos muertos al pecado y estamos vivos para Dios, ¿por qué necesariamente entonces un mandamiento para no permitir que el pecado reine?
Porque Pablo dice en el versículo 12, no reine pues el pecado en vuestros muertos mortales, es como una paradoja. Si estamos muertos al pecado, ¿por qué entonces el pecado no debe reinar en nosotros? O no continúe permitiéndolo, que el pecado ejerza dominio real. En el fondo, lo que Pablo nos está diciendo, el verbo acá que reine, ¿ya? Está en modo imperativo, presente con particular negativa, ¿cierto? No, reine, no, esta es una especial particular, indicando dejen de permitir o no continúen permitiendo en el fondo que el pecado ejerza dominio real. Es decir, si antes el pecado reinaba en usted, ahora como está muerto al pecado y ahora usted resucitó en el bautismo con Cristo, no permita ahora que el pecado lo siga reinando a usted. Eso es lo que Pablo dice en el versículo 12. Y el término cuerpo, cuerpos mortales, cuerpo, no se refiere meramente a la carne física, sino a la persona completa, como un ser encarnado, una cosa mística con Cristo. Pablo no está promoviendo un dualismo, podríamos decir, gnóstico como lo hacían los romanos, eh, donde el cuerpo es inherentemente malo. Los griegos también hablaban de este dualismo, de que no podía haber un cuerpo bueno y un alma buena. Los griegos decían que había un cuerpo malo y el alma era buena, el espíritu era bueno. Pablo dice no. Por eso dice que el cuerpo mortal, el pecado en vuestros cuerpos mortales, no se refiere meramente a la carne física, sino a la persona completa, al ente completa, a este dualismo que hay en nosotros, ¿cierto? Donde el cuerpo es inherentemente malo, por supuesto, de alguna manera, más bien reconoce que el cuerpo mortal sigue siendo el locus donde las tentaciones o el lugar donde las tentaciones se experimentan. Su cuerpo experimenta las tentaciones y donde las decisiones éticas se manifiestan. Es decir, su cuerpo está, por eso Pablo dice, no presentéis vuestros cuerpos como instrumento de iniquidad, dice más adelante. ¿Cierto? Bien, vamos a saltarnos las preguntas y vamos a dar ya inicio a este análisis morfológico que es un poco más decidor con esta introducción que vimos en las preguntas. El versículo número 9 dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. ¿Qué dice? Ya no muere. Nosotros fuimos resucitados con Cristo. Ya no morimos. La muerte no se enseñoreará más de él. Bueno, aquí hay un verbo sabiendo, por eso lo destaqué en rojo. Está en participio perfecto activo, nominativo plural masculino. Eh, sabiendo, háblame un poquitito de esto. ¿Ah? ¿Qué implicancias teológicas tiene este verbo sabiendo? Este verbo indica conocimiento de la experiencia y es certero. No es una mera información intelectual. Eh, implica conocimiento intuitivo, es decir, un conocimiento no tan solo intelectual, sino que de la experiencia. Cuando usted dice, no, si yo tengo experiencia en esto, no, yo estoy clarito que por aquí el camino porque ya he venido muchas veces, tengo experiencia en esto. Es un conocimiento intuitivo que se ha convertido en una certeza fija, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos. Ahora, el verbo habiendo sido resucitado, que está aquí, que está acá, ¿ya? Está en voz pasiva, indica que Cristo no se resucitó a sí mismo, sino si estuviera en una voz activa, yo me resucité, pero como está en una voz pasiva, en una voz pasiva este verbo, indica que Cristo no se resucitó a sí mismo, sino que fue resucitado por el Padre. ¿Se entiende?
El Padre ejecutó la resurrección y quien resucitó y quien recibió el beneficio fue Cristo. Por lo tanto, enfatiza la obra trinitaria de la salvación. El erudito Douglas observa que la resurrección es, es el acto del poder de, es el acto del poder de Dios que no lo logró ningún humano, sino que Dios fue el que resucitó a su Hijo Jesús. La resurrección entonces, hermano, no fue autogenerada, sino un acto soberano, divino del Padre, que garantiza su permanencia por la eternidad. Y de esa forma usted tiene que atribuirse esta resurrección. Por eso que la salvación no se pierde. Porque usted fue resucitado a vida. Usted estaba muerto para Dios. Era esclavo del pecado. Y ahora simbólicamente esta unión mística con Cristo, cuando usted entregó su vida al Señor, usted, ¿cierto? Por este acto divino, que Cristo no fue autogenerada, sino, como es un acto divino, a Cristo le garantiza su permanencia nuevamente con el Padre y usted está en las mismas condiciones. Se enseñorará, que no alcancé a ponerlo acá abajo, pero está aquí, se enseñorará, otro verbo. La, la personificación de la muerte como entidad que ejerce señorío refleja, por lo tanto, la concepción, el inicio, ¿ya? O evitar en la doctrina paulina, a- diciendo que este es un poder cósmico, ¿cierto? Que resucita y que la muerte ya no se va a enseñorear más de Cristo. Hay un decreto ahí, ¿cierto? Que no se va, la muerte como tal, no se va, porque la muerte es presentada como un tirano destronado prácticamente. La muerte perdió no solo la batalla con Cristo, sino que perdió la guerra, hablando de Satanás. Y su autoridad está permanentemente, constantemente anulada en usted, en mí y por ende en Cristo. Por eso que la salvación no se pierde. Veamos una explicación más simple. La resurrección de Cristo es un evento único y definitivo que marca la victoria sobre la muerte. Y a diferencia de los seres humanos que están sujetos a la mortalidad, ¿cierto? Cristo resucitó para una vida que ya no está bajo el poder de la muerte. Y su resurrección no es un retorno temporal a la vida terrenal, sino una entrada a una vida eterna e incorruptible porque está gobernando a la derecha de su Padre, a la diestra de su Padre. Antes de la resurrección, la muerte tenía poder sobre la humanidad como consecuencia del pecado, ¿cierto? Sin embargo, la resurrección de Cristo rompió este señorío. La muerte no se enseñoreará más de él, por ende de nosotros igual. La muerte ya no tiene dominio sobre él, lo que significa que Cristo ha vencido el poder del pecado y la muerte, ofreciéndonos esperanza de vida eterna a todos los creyentes. La resurrección, amados hermanos, se entiende como la vida eterna, es la garantía de que los creyentes también, escúcheme bien, por favor, la resurrección de Cristo es la garantía de que usted y yo también participaremos en la vida eterna. La muerte física ya no es el final, sino una transición a una vida eterna en comunión constante, permanente y gloriosa, maravillosa con Dios. Quiero ponerle un ejemplo para que pueda quedar más claro aún. Imagina un creyente que enfrenta una enfermedad grave. Aunque la enfermedad puede causar temor y ansiedad, su fe en la resurrección de Cristo le proporciona esperanza y consuelo. Sabe que
Así como Cristo resucitó y la muerte ya no tiene poder sobre él, su vida está en las manos de Dios y la muerte no es el final, en lo que piensa este creyente que tiene una enfermedad grave. Y esta esperanza le permite, por lo tanto, vivir con valentía y con paz, confiando en que, independientemente del resultado de su enfermedad, su vida eterna está asegurada en Cristo. Por eso, hermanos queridos, cuando oremos por algún enfermo, cuando oremos por alguna necesidad de alguien, pidámosle al Señor que lubrique su vida para que pueda soportar la enfermedad y si a Dios le place lo pueda sanar. De esa forma debemos dirigir nuestras oraciones cuando oramos por algún enfermo. Señor, lubrica su vida con tu gracia. Dale una doble porción de tu gracia para que pueda soportar esta enfermedad, para que pueda soportar el dolor. Y si a ti te place, Señor, sanarlo, la gloria será tuya. De esa forma debemos orar por los enfermos. Bueno, en su vida diaria, hermanos queridos, usted como creyente puede encontrar fortaleza en las promesas de la resurrección, viviendo con propósito y esperanza y compartiendo este mensaje de vida eterna con otro, con su vecino. Ya me, es una conclusión pastoral, más decirlo de una manera. La resurrección de Cristo no solo transforma su perspectiva sobre la muerte, o mejor dicho, no debe transformar su perspectiva de la muerte, pero además también influye en cómo vive cada día, buscando honrar a Dios y reflejar el amor y la gracia de Cristo en sus acciones y en sus relaciones con su esposa, con sus hijos, con sus amigos, con sus vecinos, en su iglesia. Versículo 11. ¿Me paseo o no? ¿O está bien? No, el versículo 10. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez para todas, por todas, perdón, más en cuanto vive, para Dios vive. ¿Qué nos quiere decir esto? Bueno, murió en la primera ocurrencia, porque hay dos ocurrencias aquí, y la segunda ocurrencia. ¿Qué significa esto? Murió, al pecado murió una vez por todas. Bueno, esta primera instancia de ocurrencia, porque en cuanto murió, porque en cuanto murió, ¿cierto? Al pecado murió, es como que reafirma esto. Esta primera parte, ¿ya? Esta primera parte de que murió, se refiere al evento histórico del Calvario. El auristo marca, por lo tanto, la muerte de Cristo como evento puntual en la historia de la salvación. Por lo tanto, es crucial entender que esta muerte no fue accidental, sino voluntaria y con propósito específico. Perdón, establecer la base para la expiación, porque la base de nuestra expiación es la primera muerte, porque por cuanto murió, esa es la base de nuestra expiación. Y la segunda instancia, el pecado murió, especifica la naturaleza de la muerte. No murió simplemente, sino que murió al pecado. Cristo murió a la esfera del pecado, terminando para siempre su relación con la condición pecaminosa de la humanidad. Antes de Cristo o antes de que Cristo muriera, el pecado reinaba de manera andaba como en el living de su casa, hacía y deshacía. Y lo que Cristo hace en la cruz termina para siempre su relación con la condición pecaminosa de la humanidad. Cristo no tenía pecado personal, pero se hizo pecado por nosotros. Se identificó completamente con la humanidad pecadora hasta el punto de la muerte sustitutiva. Cristo nos sustituyó en la cruz. Estas cosas a mí me dan ganas de llorar, ¿verdad?
Veamos un poquito de una explicación teológica para que podamos entender. Muerte al pecado. La muerte de Cristo no fue simplemente un evento físico, hermano, sino también un acto de gran significado espiritual. Cristo al morir en la cruz murió al pecado, lo repito, una vez por todas, una vez por todas. ¿Y esto qué significa? Que su sacrificio fue suficiente y definitivo para tratar el problema del pecado. ¿Escuchó bien, cierto? Fue suficiente y definitivo para tratar el problema de su pecado y el mío. Podríamos parar la clase aquí y para poder expresar la gratitud que debemos sentir por este acto. No se requiere más sacrificio, hermanos. El de Cristo fue completo y final. Usted ya no necesita hacer nada más. Usted no necesita llenarse más de cargas espirituales. La frase una vez por todas subraya, por lo tanto, la singularidad, esta frase subraya la singularidad y suficiencia del sacrificio de Cristo. Una vez por todas. O sea, nunca más, en el fondo. Y a diferencia de los sacrificios repetitivos del Antiguo Testamento, la muerte de Cristo fue un acto único que no necesita repetirse. Por eso que la teología reformada está en contra del dispensacionalismo, que cree que va a haber un tercer templo si ya no hay más sacrificio, porque la muerte de Cristo fue un acto único que no necesita repetirse. Y esto refleja la idea de que el sacrificio de Cristo es perfecto, es sublime, es excelso y eternamente eficaz. Y finalmente dice, vive, para Dios vive. Después de su resurrección, Cristo vive una vida dedicada completamente a su Padre. Su vida resucitada no está sujeta a las limitaciones y debilidades de la existencia terrenal, ¿cierto? Sino que está plenamente orientada hacia la voluntad y el propósito de Dios. ¿Y esto qué indica? Indica una transformación radical y una nueva forma de existencia que usted también puede esperar compartir cuando usted muera o cuando Cristo venga a reinar a este mundo. Déjeme explicarle con un ejemplo para que puedan quedarle más claro todos estos conceptos que estamos hablando. Consideremos a un creyente cualquiera, usted y yo, que lucha con un pecado recurrente, como la ira, como la intolerancia. A través de su fe en Cristo, entiende que Cristo murió por todos sus pecados, por su ira, por su intolerancia, incluyendo la lucha con la ira. Y que este sacrificio fue suficiente para cubrir todas sus faltas. Esta comprensión nos debiera permitir a usted y a mí confiar en que no necesita ganar su salvación a través de sus propios esfuerzos, sino que puede descansar en la obra completa de Cristo, que ya murió y resucitó, como dice aquí, una vez por todas en su vida diaria. Este creyente que estamos exponiendo se esfuerza por vivir para Dios, está bien, buscando controlar su temperamento y responder con amor y paciencia en situaciones difíciles. Está bien. Sabe que así como Cristo vive para Dios, Él también conscientemente está llamado a vivir una vida que refleje los valores y el carácter de Dios. Y esta transformación, amados hermanos, no es instantánea, pero con la ayuda del Espíritu Santo puede progresar en su camino de santidad, confiando en que la obra de Cristo en la cruz es la base de su redención y de su transformación. Mire qué profundo este ejemplo que acabamos de poner. Luche por llevar una vida piadosa. Bien, el 11 dice, así también
vosotros, considerados muertos, así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. El verbo considerado, ya, es un presente medio imperativo, es un verbo imperativo, un término medio, ya, es fundamentalmente también contable y matemático. Es usado 41 veces por Pablo, considerados. Implica cálculo deliberado basado en evidencias objetivas, no imaginación subjetiva, es decir, en una información contable real, plausible. ¿Cuál es? Que también usted y yo estamos considerados muertos al pecado. Bueno, veamos alguna explicación teológica a este versículo que dice, eh, así también vosotros considerados muertos al pecado. O sea, aquí hay otra transacción comercial. Considérense así, algo objetivo, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios. Y para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muertos al pecado. Significa que los creyentes ya no están bajo el dominio o la esclavitud del pecado. Eso es claro, lo hemos dicho desde el versículo 1 del capítulo 6. Y a través de la muerte de Cristo, el poder del pecado ha sido roto. Pablo insta a usted y yo en este pasaje a considerarse a sí mismo en una nueva identidad basada en su unión mística con Cristo. Y esta identidad incluye dos aspectos fundamentales: estar muertos al pecado, una, y vivos para Dios, dos dimensiones quiere el apóstol Pablo quiere que usted considere: que usted está muerto al pecado, considérese muerto al pecado y considérese vivo para Dios. Y esta es una llamada a vivir de acuerdo con la realidad espiritual que Cristo ha conseguido y que ha establecido mediante la muerte y su resurrección. Y esta expresión, muerto al pecado, significa que usted, hermano querido, ya no está bajo el dominio de este personaje llamado pecado, o ya no es esclavo del pecado en cierta manera. Y a través de la muerte de Cristo, el poder del pecado ha sido roto. Ya no ejerce ningún dominio sobre usted. Permítame darle una explicación a vida para Dios en Cristo Jesús. Y al mismo tiempo, entonces, los creyentes, es decir, usted y yo, somos llamados a considerarse vivos para Dios en Cristo Jesús. ¿Y qué significa esto, hermano Alejandro? Que su vida ahora, hoy día, cuando usted creyó en Cristo, está orientada hacia Dios, viviendo en obediencia y en santidad. La vida del creyente debe reflejar los valores y propósitos del reino de Dios, buscando agradarle todo el tiempo. Imagine a un creyente que solía tener un estilo de vida centrado en el placer, en el hedonismo y en esas gratificaciones personales, y que a menudo participaba en actividades que no honraban a Dios. Y después de su conversión, este creyente entiende que su antigua forma de vida ha sido crucificada con Cristo y que ahora tiene una nueva identidad en Él. Y en su vida pasada, este creyente se enfrenta a tentaciones y situaciones que antes le llevaban a pecar y que eran placenteras para nosotros. Sin embargo, ahora se considera muerto al pecado y vivo para Dios. Esto debe ser consciente, hermanos. Y esto significa, hermanos, que aunque las tentaciones aún están presentes, porque el que usted tenga tentaciones no es pecado. Me escuchó bien, ¿cierto? El que usted sea tentado no es pecado. El pecado es ceder a la tentación.
Aunque las tentaciones aún están latentes en usted y en mí todos los días, este creyente debe elegir vivir de manera diferente, porque ahora ya el pecado no es dueño de usted, porque usted ahora vive para Dios. En lugar de pasar tiempo en actividades que alimentan sus viejos hábitos, busque participar en actividades que edifiquen su fe y sirvan a otros. Y esto es imperativo, porque el verbo considerado está en modo imperativo. Considérese. Ahí está, ¿eh? Medio imperativo. Entonces, considérese usted muerto. Es una orden. Ya basta de seguir dándole placer a la carne. Y además este creyente que estamos experimentando, o que estamos poniendo como ejemplo, se esfuerza por cultivar una relación más profunda con Dios a través de la oración, a través de su vida de consagración, a través de su vida piadosa, a través de la lectura de la Escritura, a través de la participación en una comunidad de fe. Su vida ahora está orientada hacia Dios y buscan, de manera más sencilla, reflejar el amor y la gracia de Cristo en sus relaciones y acciones diarias. Qué bonito. Versículo 12, ya nos quedan dos versículos. No reine pues el pecado en vuestro corazón mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. Que reine. Bueno, el significado teológico de la metáfora real, ¿cierto? La metáfora reinar presenta al pecado como un poder personal que busca establecer su dominio. Como señala Dam, otro erudito, esta personificación del pecado en Romanos 6 no es meramente retórica, sino que refleja la comprensión paulina del pecado como fuerza cósmica que busca ejercer soberanía sobre la humanidad. No reine, en el fondo nos explicó Pablo, no reine, que no haya una fuerza cósmica que, que busque ejercer en usted soberanía, porque quien debiera vivir para Dios, porque es un mandato imperativo, usted debe hacerlo. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Eh, Pablo advierte a los creyentes en este dominio del pecado que se menciona acá, no obedezcáis pues en vuestros cuerpos mortal, de modo que no obedezcáis en sus concupiscencias. Pablo advierte a los creyentes, en este pasaje número 12, que no permitan que el pecado reine en sus cuerpos mortales. Las concupiscencias se refiere a los deseos pecaminosos o a las pasiones que pueden llevar a los creyentes a desobedecer a Dios. Y Pablo insta a los creyentes a no obedecer estos deseos, porque es imperativo, ¿cierto? Y Pablo, por lo tanto, insta a usted y yo a no obedecer a las concupiscencias, sino a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Pongamos un ejemplo para pasar al siguiente verso. Imagine al hermano Alejandro, que lucha con la tentación de la glotonería. Y antes de mi conversión, yo comía en exceso regularmente, sin considerar las consecuencias para mi salud y para mi bienestar espiritual. Ahora, como creyente, entiendo que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo y que debo honrar a Dios con mi cuerpo. Y en mi vida diaria me enfrento a situaciones donde la tentación de comer en exceso es fuerte, como en reuniones sociales, en mi trabajo o en momentos de estrés. Sin embargo, recuerdo las palabras del apóstol San Pablo
y debo esforzarme por no permitir que el pecado de la glotonería reine en mi cuerpo. En lugar de ceder a esos deseos, busco practicar la moderación y el autocontrol. Y quizás no tiene por qué ser la misma experiencia mía de todos los días, hermanos. Pero hay dos cosas que han marcado mi vida. Uno, Dios sigue trabajando en mí todos los días. Y cada vez que despierto y tengo mi devocional y mi oración, siempre le pido al Señor esto, al final de mi oración: Señor, ayúdame a tener un día grandioso en tu presencia y ayúdame a vencer mis tentaciones, porque las tengo. No me diga que usted no las tiene. Todos tenemos tentaciones, pero como ahora yo pertenezco a la luz y usted también, como ahora el pecado ya no reina en mí, yo debo buscar estrategias en Cristo, apoyado o permitirle al Espíritu Santo que controle mi vida. Y por supuesto que búsquese a alguien de su absoluta confianza y pídale a ese amigo, a esa amiga, que usted tiene confianza y sabe su vida. El caso mío es el pastor Guillermo. Yo le digo, pastor Guillermo, amigo, ora por mí, por mis tentaciones, por mis debilidades. Y en cierta manera ese amigo va a compartir sus luchas y va a buscar, en cierta manera, ayudarle a vencer el pecado. Nadie puede vivir solo, hermanos. También entiendo que también puedo dedicar tiempo a la oración y a la meditación en las escrituras, que lo hago regularmente. De hecho, estoy escribiendo un libro sobre el dispensacionalismo, espero que algún día lo pueda terminar. Por lo menos ya llevo 4 capítulos. Estoy haciendo una refutación crítica, teológica, morfológica sobre el dispensacionalismo. Bien, vámonos al versículo 13, ya estamos, el penúltimo, hermanos. Versículo 13 dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos, dos verbos, presentaos, presentéis. Presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Qué preciosa palabra. Presentéis, ¿cierto? Estáis presentando, ¿ya? Está en modo indicativo, imperativo. Hermanos, es una orden que Dios nos da. Es una orden. La forma, la forma, este verbo, este, mapio tavet, que es paristanete, que es presentáis, presenta una ambigüedad morfológica característica entre presente indicativo y presente imperativo, en segunda persona plural. El contexto argumentativo sugiere una interpretación como presente indicativo con fuerza imperativa negativa, indicando una prohibición de acción continua, es decir, basta que usted, ya basta, hermano, que usted, en el fondo, eso es, ya basta, no presente más sus miembros al pecado como instrumento de iniquidad. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí en esta parte. Usted no presente más, no ofrezca más, no ponga a disposición del pecado. Usted, a usted, ¿cierto? El Señor le está dando esa facultad, ¿cierto? De alejarse, en cierta manera, de la tentación. Instrumento de iniquidad, esto que está acá. O versus instrumento de justicia. Aquí hay dos miradas, dos sujetos, instrumento de iniquidad, instrumento de justicia. Pablo utiliza la metáfora de instrumentos para describir cómo los creyentes
pueden usar su cuerpo y facultades que Dios le ha dado. En lugar, entonces, Pablo dice, en lugar de poner sus miembros, si las partes del cuerpo, nuestras habilidades, nuestros talentos, nuestros dones, nuestras profesiones, nuestros trabajos al servicio del pecado. Dice que debemos ofrecerlos a Dios como instrumentos de justicia. Y esto implica entonces un cambio radical en el propósito y uso de sus capacidades, de sus talentos, de su cuerpo, de sus ojos, a dónde mira, qué es lo que mira en sus redes sociales, qué es lo que lee, su ideología, su visión política, todo eso ya, chao. Usted es un ciudadano del reino. No está presente la política, no está presente, usted me entiende. Pablo después dice, vivos entre los muertos. Esto, vive entre los muertos. ¿Qué quiso decir Pablo aquí? Pablo subraya aquí en esta parte de este verso la nueva vida que los creyentes tienen en Cristo. Y esta presentación es un acto de consagración y un acto de entrega absoluta y total a Dios, donde reconocemos que su vida ahora pertenece a Cristo y debe ser vivida en santidad y en obediencia, vivos entre los muertos. ¿Quiénes son estos muertos, hermanos? Los inconversos, pues. Entonces, ¿quién inconversos son la gente que no tiene al Señor? Ellos están muertos, po. Usted está vivo entre los muertos. Por eso es que un muerto no puede buscar a Dios. Por eso la salvación es monergista. Veamos algún ejemplo para que quede más claro. Imaginemos al hermano Alejandro, que antes de mi conversión utilizaba mis talentos para la música, principalmente para entretener en ambientes donde se promovían estilos de vida, indudablemente que contrarios a los valores cristianos, en tocatas, ¿cierto? Y entre otras cosas más. Después de mi conversión, debo entender que mi talento es un regalo de Dios y que debo usarlo para su gloria. Y en mi vida diaria decido no participar más en eventos que no honran a Dios. En cambio, y esto tiene que ver con sus redes sociales, hermano. Perdóneme que sea un poquito más personal. ¿Qué hay de sus redes sociales? Ahí no está Dios, ahí no está Cristo. Si usted es un creyente que ha nacido de nuevo, como Pablo aquí dice que no debemos presentar nuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentar vosotros mismos. Y en el ejemplo que estoy poniendo, que ahora me acordé, presente sus redes sociales al Señor. Que vean, ¿cierto? Sus amigos, entre comillas, los amigos de Facebook, los amigos de Instagram, de lo que sea, de sus redes sociales, que vean que usted con su vida honra a Dios. Si pone una foto de su esposa, de su esposo, denle las glorias al Dios, a su Señor. En el fondo es eso, hermanos. Usted tiene una nueva vida en Cristo. Y el último versículo, el 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis ahora bajo la ley, sino bajo la gracia. Wow, ¿qué quiere decir esto? Tarea para la casa. El verbo señoreará, ¿cierto? Aquí hice el análisis sintáctico. El verbo kiriusei, ¿cierto? Que es la transliteración de este verbo que a mí me cuesta leer en griego, pero aquí está la transliteración. Transliteración es cómo se lee, de cierta manera.
Significa ejercer señorío, ¿ya? Dominar, gobernar. Y en el contexto del apóstol San Pablo implica autoridad absoluta y control soberano, no porque el pecado ya no tendrá autoridad absoluta sobre usted, que Pablo nos quiere decir. Y la negación futurista indica una realidad, porque dice, porque el pecado no se enseñará de vosotros, ¿cierto? Indica una realidad escatológica ya inaugurada, pero aún en proceso de consumación. ¿Y cuándo se va a consumar? Cuando usted muere o cuando Cristo venga en gloria. Y el significado de pues está ahí, del griego transliterado sois estáis, ¿ya? Eh, Está en presente indicativo, declara una realidad ontológica, es decir, la realidad del ser, la realidad del ser en ese momento, o la realidad actual del creyente. No se trata de una inspiración futura, sino de un estado presente. Estáis bajo la ley, un estado presente que fundamenta la promesa del versículo, que la identidad actual determina el destino futuro. Libertad del pecado, porque el pecado no se señala a nosotros, pues estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Pablo entonces afirma que el pecado no tendrá dominio sobre los creyentes. Y esto, lo repito, esto se debe a que a través de la obra redentora de Cristo los creyentes han sido liberados del poder esclavizante, martirizante, desgarrador, desgraciado, ¿cierto?, del pecado que estaba sobre nuestras vidas. ¿Qué significa bajo la gracia? Bajo la gracia. Los creyentes no están bajo la ley, sino bajo la gracia, lo tenemos claro. Y esto significa que su relación con Dios no se basa en el cumplimiento de la ley para ganar la salvación, sino en la gracia de Dios, que ya hemos dicho es un regalo inmerecido. La gracia proporciona el poder para vivir una vida que agrada a Dios, no por obligación legal, sino por amor y gratitud. Y la nueva vida en Cristo, la gracia no solo perdona los pecados, hermanos, sino también nos transformó y nos capacitó para vivir en santidad. La vida bajo la gracia es una vida de libertad y poder para obedecer a Dios. Y en contraste con la esclavitud y la condenación que resulta de estar bajo la ley sin la gracia, que están estos que están muertos, estos que están muertos. Estos están bajo la ley, no están bajo la gracia. Por eso que usted tiene que mostrar con todos los talentos, con todo lo que usted tiene, toda su vida tiene que presentar siempre a Cristo. Eso. ¿Y qué más viene? Bueno, un resumen, pero lo vamos a dejar hasta ahí por la hora, hermanos. El fundamento cristológico de la nueva existencia, la apropiación existencial de la realidad cristológica, la expresión ética de la nueva identidad y la certeza escatológica de la gracia transformadora. Esto a mí me gusta. Es la gracia lo que nos transformó, hermano, para vivir una vida permanente de santidad, de integridad. Eso. Y no hay preguntas. Nos vemos en la clase de 27, pero del 11 de agosto, ahí me equivoqué. Bien, vamos a, hermanos queridos, vamos a dejar preguntas y preguntas y comentarios. ¿No hay preguntas? ¿No hay comentarios? Bien, eso significa que quedó todo claro. Sí, yo Hermana estuvo muy Marta. interesante, sí, muy interesante. Pues no tengo preguntas porque como que recibí todo lo que dijo a través del Espíritu Santo, estoy Amén. seguro. Amén. Amén, amén.
Bien. No hay preguntas más, si no, concluimos la clase de hoy día entonces. Perdonen el Agradezco. impas. Eh, ¿Alguien dijo algo? Ah, ya. Yo que estoy agradecida de Dios. Ya, ok, ok. Bien. Vamos a orar entonces, ¿les parece? Vamos a orar al Señor. Voy a pedirle a nuestra hermana Julia, Julia Ivette, ¿cierto? Está ahí en pantalla, que pueda orar al Señor para que nos vayamos a descansar en este arduo día para mí. En lo personal ha sido arduo, estoy cansadísimo, hermano, estoy Con mucho gusto. agotadísimo, agotadísimo. Bien, mi hermana, oremos entonces. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre, por este precioso momento que tú nos has permitido de estudiar tu palabra, Señor. Gracias por estos hermanos que a distancia, Señor, nos han brindado su cariño y su amor, su expresión de gratitud hacia ti, Señor. Te pedimos humildemente, Padre, que los lleve con tu presencia a cada hogar, que los guíe, que los proteja, que no le permita salir, Señor, si tú no vas con ellos, que tu presencia se haga sentir siempre en sus hogares, en sus familias, Señor, y que tengan una noche hermosa, un sueño restaurador, y que tú ilumines nuestras vidas y nos bendigas, Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Muchas gracias, hermana Julia. Uy, ¿qué pasó? ¿Por qué? Ahí sí. Muchas gracias, hermana Julia, por su oración. Hermanos queridos, prendan ahí sus camaritas para que nos podamos despedir y nos veamos, si Dios quiere, el próximo martes. Esté orando por los demás hermanos que se han quedado. Varios me han comunicado sus problemas que tienen. El hermano que amigo mío de ahí del colegio, lo operaron. El pastor Salgado no tuvo conexión, me mandó un mensaje. Así que hay varios que tienen problemas y indudablemente que a veces el enemigo no quiere que escuchemos estas verdades. Así que estemos orando. Ahí está su retoño, ¿no? Hermana Catalina. Sí, sí, el más pequeño. Mire. Hola, hijo, ¿cómo estáis? Bendiciones para su vida. Bien, hermanos queridos, Dios les bendiga, cuídense. Nos vemos, si Dios Amén. quiere, el próximo martes. Bendiciones. Bye, bye, Noche cuídense. Chao, chao. Bendiciones. Saludos allá a Ecuador. Hermano Manuel, hermano Luis, hermano Daniel, hermano Gracias, Pastor José pastor. Miguel. Buenas noches, hermana Julia, hermano Edelberto, Dios les bendiga. Chao, chao. Adiós, Catalina. Chao, chao. Gracias.